días, amada iglesia. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Nos gozamos en el Señor por tenerles en este lugar. Bienvenidos cada uno de ustedes y bienvenidos cada uno de los hermanos que nos siguen en esta mañana también a través de las redes sociales. Dios les bendiga y les colme de muchas bendiciones en el día de hoy. ¿Cuántos en esta mañana vinimos dispuestos a recibir palabra del Señor? Amén, aleluya. Sabemos que la presencia del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Y sabemos también que Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso. Y ya hemos tenido un tiempo de adoración, ahora viene el tiempo de darle a Él también alabanza, recibiendo lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Amén. Y es su maravillosa palabra. Así que te invito allí donde estás, puedas orar conmigo al Señor y decirle al Dios Todopoderoso que Él prepare tu vida y hable a tu corazón en el día de hoy. Amado Dios, te bendigo en esta mañana, Señor. Te exalto. Te doy gracias, Padre, por este momento en el cual hemos podido, Señor, oh Dios, alabarte y bendecirte, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Rey, rogamos que sea tu presencia, Señor, glorificándose en medio de nuestro, Señor amado. Habla nuestras vidas, Señor, de una manera especial, de una manera sobrenatural, Señor. Permite que tu palabra hoy halle cabida en nuestros corazones, Señor. Prepáralo, Señor. Que esta semilla, Padre Celestial, caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar frutos al 100%. Danos un corazón entendido, Señor. Un corazón, Padre Celestial, que pueda glorificar tu nombre y exaltarte, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, como lo había anunciado el flyer de la enseñanza del día de hoy, hoy vamos a compartir un mensaje que he titulado ¿Puede el creyente juzgar? Y sé que es una pregunta un poco controversial, porque muchas veces nosotros cuando alguien nos hace ver algo o nos da claridad de algo, lo primero que se nos viene a la mente es esto: ¿y este quién es? ¿O quién es este que se cree con autoridad de venirme a juzgar? ¿Cierto? Por eso he titulado este mensaje el día de hoy, porque quiero que miremos en Mateo capítulo 7, verso 1 al 6, un pasaje que el Señor Jesús compartió acerca del no juzgar a los demás. Pero quiero hacer la claridad que para nosotros poder entender este pasaje tenemos que mirar el contexto en el cual fue dicho. Amén. Así que vamos a leerlo para entrar en materia en este día. Mateo capítulo 7, verso 1 al 6 dice de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y vuelvan y os despedace.
Este pasaje es un pasaje que se ha interpretado muy superficialmente, porque para las personas es más fácil recitar el versículo y decir, no juzgues para que no seas juzgado, a que mirar, profundizar en él, estudiar en él y mirar cuál es el juicio que el Señor Jesús está condenando en este pasaje. Se ha creído que el hombre no debe juzgar. Sin embargo, la Biblia en muchos pasajes nos ha enseñado que el hombre sí puede juzgar. Aunque nuestro juicio es falible, es decir, puede ser erróneo o puede ser inexacto, también es importante mirar aquí que el juicio humano debe emplearse para resolver ciertas situaciones. Ejemplo de eso lo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Moisés para juzgar a su pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 18, verso 13. Cuando esté en casa puede leerlo calmadamente. Pero también vemos que Dios levantó en medio del pueblo de Israel jueces que viniesen ¿a qué? A establecer juicio en medio de ¿qué? Del pueblo. Lo podemos mirar en todo el libro de Jueces, pero especialmente en Jueces capítulo 2, verso 6. Y usted me dirá, pero pastora, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento no. Pues no. En el Nuevo Testamento también nos enseña que el juicio del creyente debe comenzar por uno mismo. Primera de Corintios 11, 13 dice, vosotros juzgad vosotros mismos. Juzgad vosotros mismos. Y Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esto quiere decir entonces que el Nuevo Testamento también tiene evidencia de que el creyente sí puede juzgar situaciones. Si vemos en Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 al 3, también vamos a encontrar un caso en el cual la iglesia de Corinto estaba juzgando un caso de fornicación. Y como esto vamos a encontrar muchos, pero muchos textos en los cuales nos afirman de que el cristiano sí puede juzgar. Pero entonces ustedes me preguntarán, entonces ¿por qué Jesús dijo no juzguéis para que no sean juzgados? Tenemos que entender el contexto en el cual Jesús lo dijo. Jesús fue claro, fue enfático de que si tú vas a llevar juicio sobre una situación que está sucediendo, tú debes tomar una decisión de juicio sobre la situación, mas no sobre la persona. Amén, iglesia, me estoy haciendo entender. ¿Por qué? Porque es que el juicio del hombre hacia el hombre muchas veces puede ser desfavorable o lo podemos hacer de una manera despectiva, despreciando al ser humano. Para poder entender esto, vamos a mirar cuál es el significado de la palabra juzgar. Juzgar viene de la palabra crino, que significa básicamente hacer distinción entre dos o más alternativas. Decidir y determinar, llegar a una conclusión, asignar culpa a alguien, sentenciar. En términos prácticos, ¿qué significa entonces juzgar? Es un proceso por medio del cual uno llega a darse cuenta
de las diferencias o similitudes que se están presentando en una situación para tomar una decisión. Cada creyente que es llamado al pueblo de Dios puede juzgar. Si no, Jesús no hubiese dicho en Mateo capítulo 7, verso 5 dice: saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Para qué? Para que puedas ver bien y sacarla de tu hermano. Ese sacarla de tu hermano quiere decir que tú sí puedes juzgar una situación. Pero cuando vamos a juzgar, debemos tener en cuenta 4 principios básicos que no podemos olvidar. Y el primer principio es que para tú juzgar debes hacerlo con amor y benevolencia, como si fueras tú mismo el que te estuvieras juzgando. Juzgar con amor y con benevolencia. Cuando se va a juzgar una situación, escúchame bien, iglesia, no debemos parcializarnos con nada o nadie. Debemos examinar todos los puntos de vista para tomar una sabia decisión. Y ejemplo de esto lo tenemos cuando Salomón, ¿recuerdan ese episodio donde a Salomón fueron 2 mujeres con un bebé? Las 2 mujeres durmieron juntas con sus bebés. Una se acostó sobre un bebé, murió asfixiado. Quedó un bebé, lo llevan frente al rey Salomón para que éste decidiera a quién le iba a dar el bebé. Y ambas madres decían que ese era su bebé. En los tiempos del rey de Salomón no había pruebas de ADN para determinar cuál era el niño de quién era la madre, o cuál era la madre. No la había, ¿cierto? Y el rey Salomón le dice, bueno, él escuchó las 2 versiones, escuchó toda la situación. Y yo me imagino que en su cabeza el rey Salomón dijo, bueno, Señor, ilumíname aquí. Y el rey Salomón dice, bueno, vamos a tomar al niño y lo vamos a partir por la mitad. Y tú te llevas la mitad y tú te llevas la otra mitad. La que no era la mamá que dijo, bueno, está bien. Pero la que era la mamá, la que le dolía, la que lo amaba, ¿qué dijo? No, yo prefiero mejor que te lo lleves tú. Al ver esta acción, el rey Salomón determinó quién era la mamá. Fue una persona sabia en dictaminar un juicio en esa situación que se le había presentado. Como creyentes, nosotros debemos tener claro que no podemos juzgar según las apariencias, mi hermano. Tenemos que examinarlo todo, tenemos que discernir antes de tomar una decisión. Juan 7:24, nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por lo tanto, amado hermano, tú y yo debemos juzgar, valorando la situación, valorando a tu prójimo como a ti mismo. Debes examinar el problema, debes examinar la situación y tratar de decidir sabiamente, atacando el problema, mas no a la persona. Recuerda que cuando tú atacas a la persona, estás atacando a nada más y nada menos que a un hijo de Dios también. Y que con ese juicio con el cual tú te has parado con toda autoridad a atacar a la persona, con ese mismo juicio te van a medir. Eso era exactamente lo que Jesús estaba condenando. Y lo estaba condenando en medio de ¿quién? De sus discípulos. En medio de sus discípulos. El versículo 2 nos dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido.
De la misma manera como tú midas a tu hermano, de la misma manera como tú vayas delante de él, así el Señor te va a medir a ti. Tenemos que ser muy sabios al momento de juzgar una situación. El segundo principio, escúchame bien, el segundo principio, debes juzgar sin altivez, no creyéndote superior. Debes juzgar sin altivez y no creyéndote superior. El versículo 3 nos dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La palabra paja, algunas versiones de la Biblia la transcriben o transliteran como astilla o mota para señalar lo pequeñito que es el pecado del hermano. Mientras tanto que la viga para llegar a ejemplificar un pecado más grande. Entonces, en sentido figurado, ¿qué le estaba queriendo decir Jesús a los discípulos? Saca primero tú ese pecado tan grande que tienes para que tú puedas llegar ¿a qué? A juzgar. Tú no puedes creerte mejor que nadie al momento de juzgar. Recuerda que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tu hermano pudo haber pecado y quizás ese pecado tú lo puedas considerar mucho más grande que el que tú estás practicando en estos momentos. Pero si lo vas a corregir, hazlo sin altivez. Hazlo no creyéndote superior. No creyéndote superior. Llega a él con amor, con benevolencia, valorando a la persona. Antes de juzgar debemos mirar que nosotros podemos estar en un futuro en peores condiciones que el hermano que vamos a juzgar. Tú no sabes para dónde vas. Tú no sabes qué tentaciones te va a colocar Satanás al frente. Tú no sabes con qué vas a tener que lidiar más adelante. Nadie tiene, escúchame bien, nadie tiene la vida espiritual segura 100%, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer. Así que trata a tu hermano con mucha humildad al momento de corregirlo. Amén, iglesia. Tercer principio al momento de juzgar. Para poder juzgar debes tener autoridad moral para hacerlo. Mateo 7:4 dice: ¿cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. En pocas palabras, ten la autoridad moral. ¿Para qué? Para llamarle la atención a tu hermano. Límpiate tú primero para que puedas entonces ver bien y así sacar la viga que tiene tu hermano. El Señor Jesús usa esta figura hiperbólica para mostrar la absurda inconsecuencia o ligereza con la que actuamos muchos al momento de juzgar a alguien. ¿Cuántas veces un hermano no ha fallado, no ha caído? Y tú que te sientes tan espiritual, levantas el pecho, lo miras por encima del hombro y dices: es que ese. Ten mucho cuidado. Para tú poder juzgar una situación debes tener autoridad moral para hacerlo.
No puedes actuar con ligereza. El que juzga tiene que ser muy, pero muy precavido en lo que va a decir. Primero escucha, analiza, discierne y luego toma una decisión. Primera de Corintios 2:15. Mire lo que dice. En cambio, Primera de Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Quiere decir que para tú poder juzgar una situación, tú tienes que mirar que nadie te juzgue a ti por esa misma situación u otra. No puedes ser juzgado de nadie. Cuarto y último principio. Para tú juzgar, escúchame bien, pueblo de Dios, los asuntos del pueblo de Dios, debes tener en cuenta que los asuntos de la iglesia, los asuntos del pueblo de Dios deben ser juzgados por la autoridad delegada. Vuelvo y repito, los asuntos del pueblo de Dios deben ser juzgados por la autoridad delegada. El versículo 6 dice nuestro amado Jesús: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús emplea aquí un método hebreo de repetición para enfatizar una verdad espiritual muy grande, usando dos metáforas. Lo santo a los perros y perlas a los cerdos. Y mire que en esas dos metáforas Jesús utilizó dos animales inmundos para el pueblo judío, que generalmente el pueblo judío lo utilizaba para tipificar a los gentiles. Y utilizó santo y perlas para enfatizar las verdades espirituales que se tratan en medio del pueblo de Dios. ¿Y qué le estaba queriendo decir Jesús a sus discípulos? Las cosas espirituales deben ser juzgadas dentro de ¿qué? De la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Tú no tienes por qué llevar asuntos espirituales a que una persona no creyente las juzgue. ¿Sabes por qué? Porque ellos se van a parcializar con una de las dos personas o versiones que escuchen. ¿Sabes por qué? Porque ellos no van a utilizar como referente la palabra de Dios para darte un buen consejo. ¿Sabes por qué? Porque el incrédulo está caminando en tinieblas y no pueden guiarte a ti que andas en luz. Les decía en la introducción que en el Nuevo Testamento hay un pasaje que nos enseña a nosotros cómo juzgar una situación en medio de la iglesia, y eso lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 al 3. Vamos a leer los tres primeros versículos de Primera de Corintios 5, 1 al 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ese era el problema que estaba enfrentando la iglesia en Corinto en esos momentos. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Era desastroso. Tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Miren el problema que estaba enfrentando la iglesia. Versículo 2.
Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosas ha hecho. Pablo no estaba en la iglesia de Corinto en esos momentos. Pero ¿qué está diciendo en el versículo 3? Yo estoy ausente, pero como ya juzgué antes, ustedes tienen que hacerlo ahora. Las autoridades que estaban en el momento en la iglesia o frente de la iglesia tenían que juzgar ahora esa situación. Él no le dijo a la iglesia, bueno, ahora vayan frente a las autoridades civiles y vayan y resuelvan el problema. No. Ya yo les di un ejemplo de cómo se debía juzgar. Ahora háganlo ustedes. Ahora háganlo ustedes. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llevado cosas espirituales que se tienen que manejar dentro de la iglesia afuera para que otro venga y juzgue? Cuando nosotros tenemos situaciones que resolver, se resuelven dentro de la iglesia, delante de la autoridad competente, sea su líder de mujer, sea su líder de joven, sea el pastor, dependiendo la falla. Mire que cuando Moisés fue a darle juicio al pueblo o a enjuiciar a su pueblo, Jetro, su suegro, que le dijo, bueno, yo veo que tú te estás cargando todo y vamos, entonces busca hombres sabios que te ayuden a juzgar los casos menores y cuando sea una falta mayor que ellos vengan y te la traigan a ti. Habían ¿qué? Autoridades impuestas. Moisés fue por Dios y Moisés buscó personas sabias que le ayudaran. ¿Cierto? Pero se trata dentro del pueblo. Jetro no le dijo, vamos a buscar de otros pueblos para que vengan a mandar o a mirar qué están haciendo los hebreos y puedan juzgar. No. Busca hombres sabios, entendidos y de buen testimonio. Y ante ellos tenía que responder el pueblo, ante esas personas delegadas para administrar juicio en medio del pueblo de Dios. En conclusión, como creyentes podemos juzgar situaciones espirituales que se nos presenten, puesto que Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo para tomar decisiones sabias. Siempre que tú vayas a juzgar una situación, tienes que pasarla por este colador, la palabra de Dios. Yo no le puedo decir a un hermano, ay hermano, tú mentiste, pero eso es una mentira piadosa, chiquitica, no te preocupes. Lo que hiciste tuvo regular zongo porque fue pequeña. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mentira? Es pecado y punto. La Biblia no tipifica si hay mentiritas blancas, rojas, verdes o grises. No. Son mentiras y punto. Son mentiras y punto. Al momento de juzgar una situación, tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, amor y respeto, valorando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no creyéndonos mejores que él, pero sí teniendo la autoridad moral para hacerlo. Que tú te puedas sentar delante de un hermano, mirarlo, face to face, cara a cara y decirle, lo que hiciste está mal por esto y esto.
Amén. Tener la autoridad moral para hacerlo. Debemos tener en cuenta, sobre todas las cosas, que nosotros juzgamos la situación. Juzgamos la situación y los actos que cometen las personas. Mas el juicio final en contra de la persona, eso es decisión ¿de quién? De Dios. Tú juzgas la situación, juzgas los actos, las acciones de las personas. Pero ¿a quién le corresponde decir, Zuli, te vas para el infierno o te vas para el cielo? Al Señor. Y a veces nosotros queremos robarle ese papel a Dios. Te vas a perder, te vas a ir al infierno. ¿Eso es decisión tuya? Eso era lo que estaba condenando Jesús. Esa es decisión de Dios. Él es quien tiene la capacidad de decidir a la final qué sucederá con tu alma. Nuestra misión en el momento de juzgar es guiar a la persona al arrepentimiento. Quiero traer a colación el pasaje donde a Jesús se le fue presentada una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. No es que le dijeron, no es que se sonaron trompetas ni hubo un run run. No, fue encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Y cuál fue la respuesta de mi amado Jesús? Vete, ni yo mismo te condeno. Ni yo, que tengo la autoridad para hacerlo, te condeno. Pero eso sí, ¿qué le dijo? Vete y no ¿qué? No peques más. Si Jesús no quiso hacer en esos momentos juicio contra esa mujer, ¿quiénes somos nosotros para decirle al hermano, te vas a perder? Estás listico para la paila 77 del infierno. Escúcheme bien, juzgamos la situación, juzgamos la acción, juzgamos los actos, pero cuidamos a la persona. Cuidamos a la persona porque es tu hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando Jesús llegó a este pasaje, enseñándole a sus discípulos, es que tú debes tener en cuenta que es a tu hermano el que vas a juzgar. Al hijo de papá. Al hijo de papá. Ya basta de señalar, ya basta de lanzar juicios condenatorios en contra de nuestros hermanos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Puestos en pie, oremos en esta mañana. Amado Dios, te bendigo en esta mañana y te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Tu palabra maravillosa que no regresa vacía, Señor, sino, Padre Celestial, que da el fruto a su tiempo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, en esta mañana, Señor, que tú nos des la sabiduría necesaria, Señor, oh Dios, para atesorar tu palabra en nuestros corazones. Padre, hemos sido llamados a juzgar, pero de manera sabia, de manera prudente, de manera amorosa, Padre Celestial, oh Dios, donde busquemos soluciones, Padre amado, oh Dios, a las situaciones difíciles que se nos puedan presentar, Señor, guardando y cuidando, Señor, el ser, guardando el corazón de nuestros hermanos, sus almas, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Señor,
Yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser sabios, a ser entendidos, Señor. Te pido, mi Señor, en este día que tú, Padre Celestial, perdones las veces que nos hemos levantado, Señor, a emitir juicios dañinos, juicios, Padre Celestial, oh Dios, que han destruido a nuestros hermanos, Padre. Perdónanos, Señor. Pídele perdón al Señor allí donde estás. Si alguna vez en tu vida tú has dicho o proferido palabras que han dañado el corazón de tu hermano, hoy es el momento para que tú puedas reconocer esa falta y decirle al Señor: Señor, falté, Padre Celestial. Ayúdame, Padre, a entender, Señor amado, que el juicio, Señor, oh Dios del alma, el juicio final, oh Dios, te corresponde a ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, cada día a ser obedientes a tu palabra, mi Señor. A valorar a nuestro hermano, Padre amado, como a nosotros mismos. Y que cuando nuestro hermano, oh Dios, esté actuando de manera incorrecta, podamos, Padre Celestial, oh Dios, llamarle la atención, Señor, o intervenir de una manera amorosa, Señor amado, donde no le dañemos, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, mi Dios, dándote las gracias. Amén, mi Dios, y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.